Adiós. Oh, yo soy. Gracia y paz. Gracias y paz. Bueno, que el Señor les bendiga. Bueno, estuvimos un poquito ausentes, pero acá está, volvimos para poder seguir meditando en la palabra del Señor. Así que, bueno, vamos a seguir con nuestro discipulado, la mente de Cristo. Vamos a terminar la unidad 10. Estamos ya en el día 5, así que estamos contentos que ya vamos a terminar otra unidad. Y vamos ya para la 11. Así que nuestro hermano nos va a estar dirigiendo, pero como siempre lo hacemos entre los dos, voy a estar aportando. Te dejo, hermano. Amén. Gracias, Carolina. Así es. Vamos a empezar de una vez con nuestro último día de la unidad 10. Voy a apagar la cámara para poner el material. Unidad 10, día 5. Esta unidad habíamos visto cómo Jesús se relacionó con el Padre, con el Espíritu Santo. Y ahora nos dice Cristo, las Escrituras y la oración. Entonces el tema de hoy, la Escritura y la oración en la vida de Cristo. Vamos entonces a empezar leyendo lo que leemos aquí en el margen de la izquierda. Dice la meditación bíblica de hoy. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este pasaje está en Lucas 24:32, donde son dos discípulos que encontraron hacia el Señor Jesús ya resucitado en el camino de Emaús. Conocemos la historia y ahí dicen ellos es que ardía su corazón cuando él le abría la Escritura. El nombre de Cristo para hoy, el Verbo de Dios. En Apocalipsis 19:13 está ese nombre para Cristo. Y la oración, para comenzar la lección, dice así: Verbo de Dios, haz arder mi corazón al abrir para mí las Escrituras, como hiciste arder el corazón de los discípulos en el camino. Anhelo conocer más de ti y de lo que quieres decirme mediante tu palabra. Abre mi mente y dame entendimiento. Enséñame a relacionarme con tu palabra y orar del modo que a ti te agrada. Amén. Maravillosa esta oración que podemos hacerle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tema de hoy es la Escritura y la oración. Vamos primero con la Escritura. Dice aquí el primer punto, el uso de Jesús de la Biblia. Jesús mostró un notable conocimiento del Antiguo Testamento. Durante su ministerio, Jesús citó de 16 libros del Antiguo Testamento e hizo referencia a otros. Las Escrituras fueron parte fundamental de su vida y ministerio. Jesús empleó las Escrituras de las maneras siguientes. Ahora lo vemos. Entonces el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, usaba el Antiguo Testamento. Lo conocía. Se dice que la tradición judía, ya los niños de 12 años conocían el Antiguo Testamento. O sea, ya lo habían leído, lo habían estudiado. Entonces el Señor Jesús, como es el Hijo de Dios, tenía que tener ese conocimiento del Antiguo Testamento y él lo usaba en su vida. Vamos a ver cómo lo usaba según estos puntos que tenemos aquí. Dice, a menudo Jesús mostró conocimiento de los sucesos del Antiguo Testamento, como su referencia a la ocasión en que David comió los panes de la proposición. Véase Mateo 12, del 3 al 4, si puede buscarlo, Carolina. Mateo 12, del 3 al 4. Y yo buscaré 1 Samuel 21:36, que debe decir más o menos lo mismo, pero vamos a leerlo en el Nuevo y en el Antiguo. Mateo 12, ¿no? Sí. 12, 3, No. 4. 3 y 4. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la
proposición que no le era lícito comer ni a él ni a lo que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? Amén. Amén. Ahora voy a leer entonces el de 1 Samuel 21. Según veo, parece que hay un error en el libro porque no llega hasta el 36. Me parece a mí que es el número 6. El 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Así que Jesús conoce la historia de David y se la citaba a ellos. Entonces, los fariseos, que eran muy religiosos, que decían, no, en el día de reposo no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera se puede curar una persona, no pueden estar recogiendo espiga. O sea, estaban muy, muy estrictos. Y el Señor le dice, pero David mismo tuvo que saltarse esa norma de los panes de proposición porque tenía hambre. Porque la vida del hombre es más importante que esas reglas, que esos ritos. Eso es lo que el Señor le quería enseñar. Y le citó la escritura para que ellos vean que David, como quien dice, también rompió esa regla y Dios no lo castigó ni nada. Así que el Señor le daba una lección a ellos con la misma palabra. Entonces así usaba Jesús la palabra. Después sigue diciendo el segundo punto: las escrituras brotaron espontáneamente de los labios de Jesús en momentos tales como cuando respondió a cada una de las tentaciones con los mandamientos de Deuteronomio. Aquí vemos el pasaje de Mateo 4, donde Satanás le tentaba a Jesús y él respondía a cada tentación. Bueno, podemos leerlos, algunos. Carolina, que te pido que vayas a Mateo 4 y yo voy a ir para ir leyendo las dos partes. Mateo 4:4. Bueno, yo ya estoy en el 4:4. Porque como estábamos ahí. Sí. Bueno, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, Deuteronomio 8:3, que fue de donde el Señor tomó esa palabra, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí el Señor citó esa palabra. Hay muchas personas que viven para comer y comen, o sea, la comida es lo más importante en su vida y no se dan cuenta que Dios tiene que ser más importante que todo. Incluso gente cristiana que dicen, si no me dan comida, no voy a ir a esa actividad porque tengo que comer obligatoriamente. Entonces, cuidado con poner la comida por encima de Dios. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, le dijo Jesús al diablo, que le estaba tentando con que convierta una piedra en pan. Y Mateo 4:7, Carolina. Sí, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y Deuteronomio 6:16, que fue de donde Jesús sacó esa cita, dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Señor no se puede tentar, Dios no puede ser tentado. Entonces, el estar tratando de probar a Dios, de que, si yo soy hijo de Dios, tengo que hacer esto. Eso es tentar a Dios. Y Jesús le dijo al enemigo, no lo voy a tentar, porque está prohibido por la palabra tentar a Dios. Y Mateo 4:10, Carolina. Sí, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Tampoco el Señor decía exactamente cómo estaba escrito, sino que decía lo que era preciso del pasaje. Eso también tenemos que nosotros que aprenderlo. A veces nosotros citamos la palabra y no es necesario leer todo el versículo, sino nada más la parte que es la que vamos a usar. Entonces Jesús usó nada más esa parte. A Él solo servirás y a Él solo temerás.
Entonces el diablo quería ser adorado, pero Jesús le dijo, no, solo al Señor, tu Dios, adorarás. Así que la escritura Jesús la usaba para luchar contra las tentaciones. O sea, un ejemplo para nosotros, el uso que Jesús usó de la palabra. Nosotros cuando seamos tentados podemos decir, escrito está tal y tal palabra. Entonces, para no caer en ese pecado que nos está tentando, ya sea nuestra propia carne, el enemigo, el mundo, lo que sea, poder citar la palabra como hizo Jesús. El otro punto dice, Jesús empleó las escrituras para responder a la crítica. Cuando los fariseos les preguntaron a los discípulos de Jesús por qué él comía con los pecadores, Jesús citó Oseas 6:6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Supongo que Mateo 9:13 dirá eso mismo, entonces no lo vamos a leer. Entonces el Señor le dijo claramente a los fariseos, misericordia quiero, no sacrificio. Los fariseos no tenían misericordia para con los pecadores. Ellos, con tal de hacer sus sacrificios, sus ritos, ya ellos se sentían que estaban bien delante de Dios, pero Dios pedía misericordia y ellos no lo tenían con todos los pecadores que habían ahí. Y Jesús sí la tenía, y por eso ellos lo criticaban. Y el Señor dice, esto no viene de mí, esto está escrito, que el Padre dijo que quiere misericordia y ustedes no tienen. Entonces, con la palabra también podemos nosotros combatir a los ataques de religiosos, de otros cristianos, entre comillas, que puedan venir a atacarnos. Podemos también responderle con la palabra. Seguimos con el otro punto. Dice, las escrituras fueron el fundamento preciso para la conducta de Jesús. Para justificar lo que hacía, Jesús citaba las escrituras. O sea, todo lo que el Señor hacía era porque estaba ya escrito. Y Mateo mayormente nos lo hace saber. Cuando Jesús hacía algo, dice, como estaba escrito de él, tal y tal cosa. Aquí dice, cuando Jesús limpió el templo, véase Marcos 11:17, empleó la expresión casa de oración que está en Isaías 56:7 y acusó al pueblo de convertirla en cueva de ladrones, como lo había declarado Jeremías. Te pido, Carolina, que busque Marcos 11:17 y yo voy a buscar lo del Antiguo Testamento. Marcos 11:17. Sí, Amén. leo. Sí. Bueno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Amén. Porque estaba siendo usada como cueva de ladrones, porque estaban vendiendo y traficando con palomas, con muchas cosas, con cambiando monedas. Era un desorden que tenían ahí. Y no era una casa de oración, sino una casa de mercado y de robo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Para que no digan, este hombre vino a inventar cosas, viene y cita dos porciones de la palabra. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos delante de mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que el templo de Dios tenía que respetarse porque tenía que ser casa de oración y a ellos se le había olvidado, entonces Dios se lo recuerda porque está escrito. Y también lo une con Jeremías 7:11, que dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, la expresión de cueva de ladrones no es nueva, sino que el Señor la toma de Jeremías. Entonces, ellos que conocían la palabra debían saber el uso que Jesús estaba dando era correcto de la palabra, porque no estaba inventando palabras de su propia mente, sino que la usaba poderosamente. Entonces, eso también nosotros tenemos que aprenderlo, a usar la palabra para justificar lo que hacemos o lo que decimos, porque así es Dios que está hablando a través de nosotros y de nosotros mismos. Así que eso podemos tratar de practicarlo con nuestra vida diaria.
citar la palabra de forma correcta. El otro punto dice, en sus parábolas Jesús citó ampliamente del Antiguo Testamento. La parábola de los ladrones malvados que atendían la viña proviene de Isaías 5:2. Que yo estoy aquí en Isaías, lo voy a buscar. Isaías 5:2 nos dice, bueno, dice el 1, ahora cantaré por mi amado del cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces, lo de la viña, que ellos debían conocer esa parábola, el Señor la vuelve a usar. Porque él, la palabra que él hablaba estaba siempre de acuerdo con la escritura que ellos conocían, que era el Antiguo Testamento. El otro punto dice, Cristo empleó las escrituras como un testimonio de sí mismo. Cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron preguntando sobre la misión de Jesús, él los envió de vuelta citando a Isaías 35, del 5 al 6. Carolina, ve buscando Lucas 7:22. Ajá. Yo leo Isaías 35. Dice así, Isaías 35, del versículo 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. ¿Qué dice Lucas 7:22? Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los cielos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Amén. Ahí el Señor toma a Isaías y se lo hace saber a ellos, cumpliendo esa palabra. Uh-huh. Señor, todo lo que estaba haciendo ya estaba escrito. Sigue diciendo, en el patio de Caifás, Jesús respondió a la pregunta de que si él era el Cristo, el Hijo del Bendito, con el pasaje tomado del Salmo 110:1 y de Daniel 7:13, que dice, soy yo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Pero no lo vamos a buscar porque ya está ahí lo que dijo. Cuando Caifás le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Yo soy, dijo, y después dijo así. Y eso estaba en el Salmo y en Daniel. Entonces el Señor estaba cumpliendo la palabra perfectamente y se la estaba citando a ellos para que ellos se dieran cuenta que Él era el que había de venir. Pero como quiera ellos no creyeron y lo crucificaron. Después dice, Jesús empleó las escrituras para señalar los tiempos del fin. En su explicación de la parábola de la cizaña, Jesús tomó Daniel 12:3 respecto a los justos que resplandecerán en el reino de su Padre. Vamos a buscar, Carolina, Mateo 13:43. Tú lo buscas, yo busco Daniel 12:3 para ver esto que el Señor dice aquí. Mateo 3. $13:43. Sí. Lo leo ese, después lees vos, Daniel. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí el Señor tomó lo que resplandecerán, ahí lo tomó y lo puso en su parábola de la cizaña. Así que el Señor usaba de la palabra en muchas formas que ellos podrían decir, el que conocía la palabra
en verdad, y veía que Jesús la usaba de esa manera, sabía que Jesús tenía dominio de la palabra. Cuál es maravilloso. Bien, Carolina, te voy a dejar que quiera dar un aporte de todos estos puntos que hemos estado viendo, o si no, seguimos adelante. Bueno, acá dice, sin leer lo que antecede, dice, trate de escribir con sus propias palabras, por lo menos 3 formas como Jesús empleó la escritura. Bueno, yo voy a elegir entonces 3 porque son muchos puntos, ¿no? Bueno, me gusta el de con Juan, ¿cierto? De Isaías 35. Realmente por ahí algunas frases que Jesús usó, sabía que estaba cumpliendo, pero no sabía a veces bien todos los versículos. Algunos sí, otros no, ¿no? Es realmente maravilloso ver cómo él cumplía y decía, ¿no? Citaba la palabra de Dios y cumplía, ¿no? Cumplía lo que estaba profetizado. O sea, él no hablaba por hablar, no era sino que él realmente tenía autoridad porque él estaba cumpliendo la palabra de Dios, ¿cierto? Todo lo que está en el antiguo se estaba cumpliendo. Entonces me gustó eso con Juan el Bautista, porque él realmente mostró que era el Hijo de Dios al sanar, a libertar, como decía, ¿no? Que él había venido a libertar, Jesús vino a libertar a todos, a sanar, a demostrar, que era una forma de demostrar que era el Hijo de Dios, porque solamente Dios tiene poder sobre toda enfermedad, ¿cierto? Después, por ejemplo, bueno, los labradores de la viña. Muchas de las parábolas no lo tenía muy presente, ¿no? Como él usó las parábolas, en las parábolas también estaba usando del Antiguo Testamento, ¿no? Y por ejemplo, cuando acá con los fariseos le preguntaban a los discípulos, porque él comía con los pecadores, bueno, citó la escritura, misericordia quiero, ¿no? Y no sacrificio. Eso es muy importante. Muchas veces es como que nos olvidamos que el Señor vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Y queremos estar nomás con la gente que está bien, ¿cierto? Y realmente no es así, ¿no? Y también, por ejemplo, esto aunque ya sería otro punto más, ¿no? Cuando que él citó el tema de los panes de la proposición. A veces vemos en la Biblia, ¿no? Que aunque había una prohibición para que se usara esos panes, como la situación ameritaba, digamos, que David usara, Dios no lo vio mal, ¿no? A veces hay cosas que nosotros tendemos, ¿cierto?, a ser muy estrictos, ¿no? Es decir, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, ¿no? Y a veces Dios tiene sus excepciones, ¿cierto? Porque no todo a veces entra completamente, ¿no? Entonces, hay que tener sabiduría, ¿no? De Dios, obviamente que tenemos que tratar de cumplir todas las cosas, pero hay cosas que a veces no están en el blanco y negro, ¿cierto? Sino que a veces Dios, por alguna razón, ¿cierto? Lo permite porque la circunstancia lo amerita. Eso es muy interesante para ver en otro momento, hermano. Eso nomás. Amén, así es. Sí, hay que tener sabiduría de parte de Dios para saber cuándo hacer esas cosas. Bueno, seguimos adelante para ir ya avanzando. Esta vida es más larga que las anteriores. Sí, es larga, sí. Este día de esta unidad. Bueno, dice, Jesús se interesó específicamente en que sus discípulos comprendieran las escrituras. Después de la resurrección, Jesús reprendió a 2 que iban en el camino a Emaús, porque eran tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso está en Lucas 24-25, ese es el que leímos al principio. Entonces Jesús les explicó las escrituras. Aquí en esta historia vimos que los discípulos
Jesús les apareció ya resucitado y ellos como que no entendían qué pasó, por qué murió Jesús. Pensamos que él era el que iba a reinar aquí y creían que iba a ser un reino terrenal. Y el Señor le abrió las escrituras. Vean que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. Porque ellos decían, y que están diciendo las mujeres que resucitó, pero nadie lo ha visto. O sea, que como que estaban dudando de las mujeres y de lo que lo habían visto, sabiendo que las escrituras decían que iba a pasar así. Entonces el Señor tuvo que abrir las escrituras para que ellos entiendan y vean que era necesario que todo pasara y que Él ya había resucitado. Entonces eso, yo he visto videos que muchos cristianos van ahí a Israel y le abren el Antiguo Testamento y le demuestran que Jesús es el Cristo. Y esa gente cree, se le abre el entendimiento, porque la palabra de Dios abre el entendimiento al que la quiera obedecer con sinceridad. Entonces eso pasó con estos discípulos y ellos estaban entendiendo y su corazón estaba ardiendo por esa palabra. Entonces nosotros podemos imitar esto que hizo Jesús. A los que tengan dudas de las cosas de Dios, demostrarle con la escritura las cosas. Mira, pasó esto se profetizó, esto se cumplió, mira cómo todo fue cumpliéndose. Y eso aumenta la fe de la gente. Ver que la escritura sea tan perfecta en que lo que ella dijo en el antiguo se cumple en el nuevo. Eso es muy fuerte. Y mucha gente ha creído en las escrituras y en Dios por eso. Así que Jesús usó la Biblia de esta manera también. Después dice, Jesús mostró que la mente espiritual encuentra gran luz en la Biblia. Él dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Lo dijo en Juan 10:35. Su afirmación más fuerte está en el Sermón del Monte. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Jesús reverenció las escrituras, fundamentó su conducta en precedentes bíblicos, justificó sus hechos con las escrituras y hasta las empleó para señalar la gran consumación de su segunda venida. Entonces el Señor todo lo que hacía era guiado con la palabra. Así que la palabra sigue vigente y sigue siendo esa luz que nosotros nos lleva a Dios. Porque Él dice, esta palabra no pasará. Pasará el cielo y la tierra, pero esto no va a pasar. Y hasta ahora estamos todavía estudiando este libro antiguo y todavía no pasa de moda. Entonces, la palabra es maravillosa y Jesús lo hizo ver. Aquí dice el autor, antes mencioné el hecho de que cuando comencé estos estudios, el Señor me guió a leer únicamente la Biblia durante 4 años. Durante ese tiempo descubrí una técnica que me ha resultado útil para entender la Biblia. Memorizaba un pasaje y luego pasaba meses meditando en él. Casi todo lo que aprendí es producto de meditar en los pasajes memorizados. Si usted quiere tener la actitud de Cristo, debe seguir su ejemplo en su relación con las Escrituras. Aquí el autor da su método, que no necesariamente es el método que tenemos que hacer todos nosotros. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho estar memorizando, sino que estar meditándola diariamente, leyéndola, no estar memorizándola. Pero al que le pueda servir este método, que lo pueda hacer, que se memorice un pasaje, que lo medite, para que así pueda crecer su conocimiento bíblico. Pero lo importante es que tengamos el conocimiento de la Escritura. Decir, yo me acuerdo que la Escritura dice tal y tal cosa. No me acuerdo bien, pero sé que está ahí. Y que se quede en el corazón y en la mente esa Escritura. Y claro, si uno la menciona a alguien o se la recuerda y no sabe dónde está, tratar de buscarla después para decir, mira, aquí estaba. Yo sabía que estaba aquí. Hay mucha gente que tiene en su mente pensamientos que creen que están en la Biblia. Dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo sé que eso está en la Biblia y no está. Eso hay que tener cuidado con eso. Y que Dios controla hasta las hojas que caen, eso tampoco está. Así que hay cuidado con que la mente no puede traicionar. Lo que nosotros decimos que está en la Biblia, tenemos que confirmarlo siempre. Así que podemos hacer este ejercicio. Dice aquí, medite durante algunos minutos sobre 1 o 2 de los versículos que hayamos estado memorizando durante las últimas semanas. Si lo prefiere, use las tarjetas de la mente de Cristo para meditar en los pasajes que elija.
Pide al Señor que le abra la mente para comprender estos pasajes. Amén. Así que Carolina quiere decir algo de este tema para seguir adelante. Sí, hermano. Como vos decís, hay personas que les gusta memorizar o les es fácil. Tampoco es que hay una ordenanza, ¿cierto? De que hay que memorizar la palabra de Dios, o sea, porque a veces podemos memorizar, pero es simplemente queda como hay un versículo, ¿no? En la memoria, pero si no meditamos en él, si no estamos, ¿cierto? Yo creo que es bueno memorizar, pero si lo vamos a meditar, no simplemente por repetir o por decir yo sé tanta cantidad de versículos, ¿cierto? Porque nos sirve, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, eso está en cada uno. Lo importante es meditar la palabra de Dios. Es bueno saber, sí, a lo mejor ciertos versículos, es importante para cuando uno va a hablar con una persona, a veces no tiene la Biblia, ¿no? Y bueno, algunos versículos sería interesante uno tenerlo bien claro, ¿no? Que son importantes para evangelizar, para hablarle a alguna persona, ¿cierto? Pero bueno, siempre meditando y que eso no quede nomás en algo ahí en la mente, ¿no? Porque en sí la palabra de Dios, vemos que Jesús la utilizó, ¿cierto? Realmente sabiamente, en el momento justo, no así nomás, ¿cierto? Hay que saber cómo usar la palabra de Dios, ¿cierto? Correctamente, ¿no? No así al tuntum, ¿cierto? Sino realmente hacerlo correctamente, ¿no? Estar preparados, ¿cierto? Él estaba bien preparado para poder enfrentar cualquier situación que él pasaba, ¿no? Ya sea lo que le criticaban, ya sea para aclarar a otros, ¿cierto? Así que, bueno, es importante entender la palabra de Dios, conocerla, meditarla y actuar de acuerdo a la palabra de Dios también. Porque de nada sirve conocer si no actuamos, ¿cierto? ¿Mm? Amén. Así que bueno, así es. Aquí en la República Dominicana le llaman embotellarse a lo que se memorizan las cosas sin, para decirla como un robot. Entonces, evitemos Embotellarse. Ah, bueno, bueno, seguimos está entonces bien. adelante con el día 5. Ahora vamos con el tema de la oración. Dice la práctica de oración de Jesús. Como el mundo espiritual domina el mundo material, la oración es un factor decisivo en la vida de una persona espiritual. Aunque tenemos más oraciones de David y Pablo, la Biblia dice más sobre las oraciones de Jesús que de ningún otro personaje bíblico. Jesús también enseñó más sobre la oración que ninguna otra persona en la Biblia. Si hemos de tener la mente de Cristo, debemos imitar su vida de oración. Bueno, aquí vamos a hablar de entonces lo que es la oración, es hablar con Dios. Es un acto sobrenatural porque es un ser humano que somos nosotros, hablando con todo un Dios, Dios todopoderoso que está en el cielo. Entonces es un acto sobrenatural y es algo espiritual, la oración. Y nos dice que todos los hombres de Dios oraron, David, Pablo, Moisés, etcétera, etcétera. Pero que el Señor Jesús fue el que más enseñó de la oración. Así que vamos a ver cómo era la vida de oración de Jesús para poder imitarlo. Dice, Jesús prefería estar solo y en un lugar privado. Debe haberse sentido cansado después de un día ocupado en la sanidad. Pero, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice Marcos 1:35. La hipocresía no tiene entrada en la oración privada. Cuando usted decide orar a solas, Dios sabe que esa oración es genuina. Así que nos dice aquí que Jesús oraba solo en un lugar privado. No tenemos que imitar eso, porque hay gente que nada más ora en la iglesia y ora en los grupos de oración, pero solo no quiere orar. Entonces,
Eso tenemos que practicar esa oración privada con el Señor, ese tiempo privado. Y Él lo dice en Mateo, que dice, cuando ores, no ores en público, como los hipócritas, sino que entra a tu aposento, será de la puerta, y tu Padre que está en secreto te recompensará. Entonces, el Señor pide esa intimidad para la oración. Y Él mismo lo hacía. El otro punto dice, Jesús oró en todo tipo de oportunidades y en grupos de diversos tamaños. El Señor oraba, le daba gracias al Padre, también públicamente. Y incluso estaba orando un día en una ocasión, cuando estaba Lázaro muerto, y dice, Padre, le doy gracias porque me has escuchado. Y el Padre le respondió y dijo, esa voz vino por casa de ustedes, porque yo sé que el Padre siempre me escucha, me responde. Entonces el Señor oraba en diferentes ocasiones, y eso también es algo que podemos imitar. No solo orar privadamente, sino también en diferentes oportunidades. Dice, Jesús oró antes de tomar decisiones importantes. Pasó en oración toda la noche antes de escoger a los 12 discípulos. Eso también es muy importante que podamos imitarlo en Cristo. Una decisión importante, si se va a casar, si va a ir a un viaje importante, debe orar al Señor para que el Señor le diga, o como quien dice, le haga ver qué es lo que el Señor quiere que uno haga en ese momento. Que el Señor todavía puede guiarnos en diferentes situaciones, y es bueno tener esa oración, ese tiempo con Él para que Él nos guíe. Después dice, Jesús oró en sucesos importantes como su bautismo y su transfiguración. También eventos importantes de la vida, orar. Al menos 4 de los milagros fueron acompañados de oración. El Señor también, como habíamos dicho de lo de Lázaro, también oraba ahí, y el Padre lo escuchaba y le respondía. Jesús hizo toda clase de oración menos la de confesión de pecado. Lo hallamos expresando alabanza, acción de gracia, peticiones e intercesión. Entonces, todos esos pasajes nos dice lo que el Señor oraba. No lo vamos a ver para no abundar mucho, pero sabemos que el Señor alababa al Padre. Te alabo, Padre, porque revelaste esto a los niños y no a los sabios. Daba gracias al Padre también, como decía, pedía e intercedía por los discípulos. Decía, pido por los discípulos que están en el mundo, pero yo me voy del mundo. Decía, todas esas cosas las vemos en la palabra, en la vida de Jesús, menos la confesión de pecado. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Pero nosotros sí tenemos que hacer la de la confesión de pecado, porque nosotros pecamos. No tiene que ser una práctica en nosotros, pero pecamos a veces y tenemos que arrepentirnos, confesar el pecado. Dice, en sus propias palabras describe la importancia de la oración en la vida y el ministerio de Jesús. Te dejo, Carolina, para que estés comentando de este tema. Así dice, describe la importancia. Bueno, la verdad que vemos en la vida de Jesús que la oración era una parte fundamental, ¿cierto? Una relación muy estrecha con el Padre, en la cual nosotros debemos imitar, ¿cierto? Creo que por ahí nos quedamos cortos, ¿cierto? Realmente. Pero bueno, realmente Él no hacía nada, ¿cierto? Sin orar. Siempre todo Él consultaba a Dios. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Tomar ese ejemplo y para poder realmente ser como Él, ¿no? Así que eso, ¿no, hermano? Amén. Tampoco hay que obsesionarse con la oración, porque Claro. es un momento aparte, privado. Tampoco es, yo estoy orando todo el tiempo, porque no se vuelve algo como casual. Claro. Y tengo que darle la importancia a la oración. Entonces, también cuidado con eso. Porque me he encontrado con un cristiano que uno está hablando con él y dice, gloria a Dios, aleluya. Y, ¿qué haces? No, hay que adorar a Dios, hay que orarle a Dios todo el tiempo. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del trabajo. Entonces, Claro, sí, es verdad. eso ya cae en lo que es el fanatismo. Sí. Bueno, seguimos. Perdón.
Sí. También hay que tener en cuenta que cuando la Biblia dice que debemos orar sin cesar, ¿cierto? Pero eso de orar sin cesar es una actitud de oración que aún con nuestra mente, ¿cierto? Podemos orar, no necesariamente siempre con las palabras, ¿no? O sea, siempre podemos estar con nuestra mente orando al Señor, hablando con Él, ¿cierto? En una actitud, ¿no? Porque tampoco cuando dice orar sin cesar, uno cree que tenemos que estar todo el día ay, ¿cierto? Orando. ¿Y en qué momento uno tiene que hacer cosas, ¿cierto? Prestar atención, hacer cosas, sino es una actitud eso. Es para hablar eso, de ese tema, ¿cierto? En otro momento, ¿no? Amén, amén, así es. Uh-huh, Interesante. uh-huh. Pues vamos a ver si concluimos ya con este último párrafo. Dice, las oraciones de Getsemaní son únicas en su género. O sea, nos acordamos del huerto de Getsemaní, que el Señor decía, si es posible pasarme esta copa, Padre, pero no se haga tu voluntad. Uh-huh. Esas son únicas en el género. O sea, nadie puede ponerse a tratar de imitar ese tipo de oraciones, porque son únicas. Cristo se enfrentaba al más grande sufrimiento que el ser humano alguno haya soportado. En medio de ese sufrimiento, ni una sola vez Él se apartó de su decisión de hacer la voluntad de Dios. O sea, Él siempre decía, si es posible, pero que sea tu voluntad. O sea, Él tenía una lucha, pero siempre decía, la voluntad tuya es la que va a prevalecer. Así que, y eso fue lo que pasó al final. Esta agonía causó tal impresión en los primeros cristianos que el libro de Hebreos también la conserva, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Eso está en Hebreos 5:7, que también tenemos el estudio de ese pasaje, me acuerdo yo, en el canal. Pueden también verlo para ver ese tema. Aún con la actitud de Cristo, la oración pudiera ser una lucha. Entonces, en medio de la lucha, de la dificultad, imitar a Cristo en la oración. O sea, me está yendo mal, no sé, me quedé sin empleo. Señor, que se haga tu voluntad. Me estoy enfermo, no me puedo parar de la cama. Orar, pero decir, pero Señor, sea tu voluntad. Entonces, eso, en medio de la lucha también estar orando a Dios. Dice que terminemos el estudio y la unidad en oración, que vamos a estar orando después de que terminemos aquí. Dice que busque un lugar a sola con el Padre y hablar con Él. Eso también tenemos que ir apuntándolo para nuestra vida privada con el Señor. Lugar a solas, quieto, sin nadie que nos distraiga. Y aquí están los tipos de oración. Confesión, pide a Dios que le limpie antes de entrar precipitadamente a su presencia. Es decir, antes de empezar la oración, si hemos pecado, arrepentirnos, porque de nada sirve yo ir con pecado a pedirle a Dios y alabarlo. Cuando Dios dice, tú estás sucio de pecado, tú tienes que arrepentirte. Entonces, muy importante la confesión primero. Luego dice alabanza, alabe a Dios por lo que Él es, alabe su nombre. Acción de gracias, dele gracias a Dios por su generosidad y por todas las cosas que Él nos da. Dice, sea específico. La petición permite que Dios guíe su petición de modo que pueda llegar a ser semejante a Él, es decir, pedir conforme a su voluntad, no para nuestros deleites, como la Biblia bien nos enseña. Y por último, la intercesión. Únase a Dios en su obra al orar por otros conforme a su voluntad. Podemos orar por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestro país, nuestras autoridades, etcétera, etcétera. Así que ahí está los tipos de oración que podemos hacer, que es muy importante que tomemos nota para hacerlo bien, para hacerlo como Dios quiere. Así que hasta aquí este día. Dejo a Carolina que esté hablando de esta última parte para ya así despedir este video. Muy bueno, hermano, sí. Realmente que podamos imitar al Señor, ¿no? Usando bien la palabra de Dios, conociéndola, teniendo esa relación con Dios, en oración, como decía recién, en una actitud de oración continua, sabiendo que Él nos escucha en todo momento. Es bueno tener un tiempo tranquilo, pero también mientras uno hace las cosas o alabando a Dios, también es una forma también, ¿cierto?, de estar en contacto con el Señor, siempre con una alabanza, cuando se puede, ¿no? Pero
sí, también yo creo que como decías vos también, no caer en fanatismo. Hay personas que por ahí no pueden hablar sin decir una palabra, ¿no? Gloria o esto o aquello, como que... Y eso a veces es una forma de decir, ay, qué espiritual que soy, ¿no? Que, ¿no? En lengua quieren hablar a veces. ¿No? Y Dios no quiere que tampoco, porque vemos que Él quiere que más sea algo personal, ¿no? Que sea algo más privado, porque cuando hacemos tanto eso queremos que la gente nos vea, ¿no? Que vea que nosotros, ¿no? Eh, entonces ya ahí entra otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si bien, bueno, Dios no es que no quiere que oremos con otros hermanos, ¿eh? En la congregación hay que orar, ¿no? Pero a veces buscamos eso nomás para que la gente pueda escuchar, ¿no? Y que nosotros somos muy espirituales, ¿no? Demostrar, y por ahí no es así, ¿no? Hay que ser genuinos realmente, ¿no? En estas cosas, ¿no? Y, no, y así como uno ora en lo privado, orar en lo público y que sea de verdad, ¿no? No para mostrar nada, ¿no? Así que bueno, vamos a terminar porque se nos ha hecho largo, pero bueno, el último capítulo de esta unidad es larguito, los otros habían sido medio cortos, así que bueno, compensamos. Así que bueno. La oración pudo haber ¿Eh? sido otro día, la oración pudo haber sido otro día, en verdad. Pero él quiso. Sí, lo puso todo ahí desde la oración. Así que bueno, le animamos a contactar con nosotros, ahí está el número de teléfono, a suscribirse, bueno, al canal de YouTube o acá en el Facebook, a seguir nuestra página, aunque ahora estoy en mi Facebook personal, pero bueno, también está ahí la página para que ustedes puedan seguirnos. Cualquier cosa pueden contactar con nosotros, pedido de oración, pedir algún tema, alguna pregunta, pueden hacerlo y también pueden reunirse con nosotros. Bueno, gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Paz. Chao. Chao.